Amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos un día más a su programa Preguntas y Respuestas desde el punto de vista bíblico. Estamos aquí, como siempre, agradecidos con nuestro Padre que nos da la oportunidad de hablar de su palabra, de traer un poquito de conocimiento de esa palabra bíblica, de lo que Él nos deja a nosotros. Estamos agradecidos con Él, gracias a ustedes también, que siempre nos miran, ven el programa, aquellos que lo comparten, yo les doy las gracias porque sabemos que esa es una manera de llevar el Evangelio a otros lugares, a otras personas. Si usted aún no se ha suscrito al canal de YouTube, yo lo invito a que lo haga. Nos puede encontrar por Preguntas y Respuestas Lorena Díaz y ahí se suscribe a nuestro canal, le da clic a la campanita para que las notificaciones le lleguen cada vez que nosotros grabamos un nuevo programa, que es cada martes a las 7 de la noche. También, si usted se ha suscrito o si no se ha suscrito también al canal de Iglesia Fire Up, también ahí se está pasando el programa y además también otros servicios que de igual manera ayudan siempre a recibir ese alimento espiritual que nosotros necesitamos a diario. Así que vamos a orar como siempre lo hacemos para pedirle a Dios que sea Él el que esté en control de este programa del día de hoy, de todo lo que aquí se hable. Vamos a orar, acompáñenme. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este nuevo día que nos has dado de vida, por esta oportunidad, Padre, de poder hablar del Evangelio. Gracias, Señor, porque tú llenas nuestra boca, porque no somos nosotros, Señor, lo que traemos nuestra inteligencia, conocimientos mundanos, Padre, sino es la sabiduría tuya la que aquí se habla, Padre, tu palabra, Señor. Porque qué provecho tiene venir a hablar de cosas nuestras, Señor. Venimos a hablar de ti porque tu palabra es la única que puede cambiar y transformar vidas. Ayúdame, Padre Celestial, a hacerme a un lado y que seas tú el que uses mi boca, mi cuerpo, mi mente, mi espíritu para poder hablar esa palabra. Y te pido de igual manera que el Espíritu Santo sea el que toque a aquellos que están detrás de esas pantallas, que van a escuchar este programa el día de hoy. Padre, que reciban lo que tú quieres decirle, porque no soy yo quien viene a decirles algo, eres tú el que quiere darle consuelo a su corazón, ánimo a su vida, perseverancia para que no se den mientras esperan en el propósito en el que tú los has puesto, Señor. Ayúdalos, Padre mío, para que reciban esta palabra de parte tuya, Jehová. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. El tema del día de hoy se llama Cree solamente. Es un programa en el que el Señor nos va a alimentar nuestra fe, nuestra esperanza, eh, el ánimo que podamos estar teniendo mientras estamos pasando por las dificultades de la vida, las dificultades a las que a veces nos enfrentamos. Así que vamos a comenzar leyendo Lucas capítulo 8, versículos 40 al 41. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y dice así. El encabezado dice la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Lo que quiero que veamos en estos dos versículos que acabamos de leer, primeramente es que había un hombre, dice, que tenía autoridad, porque dice que era principal de la sinagoga. Para ser principal en una sinagoga tenía que tener poder, autoridad, conocimiento de la palabra. Era un hombre que tenía su sabiduría, su conocimiento y que a lo mejor podía tal vez tener un poquito de orgullo por aquellos conocimientos que tenía, por aquel puesto, aquella posición que tenía. Mas, sin embargo, este hombre, ¿qué hizo? Reconoció primeramente la autoridad de Jesús. Reconoció que el que estaba parado frente a él no era un simple ser humano, era una persona que tenía autoridad, era el Hijo de Dios. Él lo reconoció a pesar de
la posición, el puesto que este hombre tenía. Recuerda cómo los fariseos, los saduceos y todos trataban siempre de encontrarle faltas a Jesús cuando eran estos también personas estudiadas, personas preparadas, pero estos tenían su mente puesta en nada más lo que habían estudiado y no daban la oportunidad del crecimiento, de que aquel Jesús que había venido, aquel Señor que había venido, cambiara sus vidas. Pero este hombre que tenía también conocimiento, este hombre sí supo reconocer la autoridad de Jesús. ¿Y qué hizo cuando lo vio? Se postró ante él. ¿Qué estaba haciendo allí? Estaba dando una perspectiva de humillación, de entrega, de rendimiento. Se estaba rindiendo a aquel que todo lo sabe y que todo lo puede. Aquel que él sabía que podía hacer algo por él, porque si llegó donde él era porque él había escuchado la autoridad de Jesús, había escuchado de lo que Jesús podía hacer, de su poder, de quién era y había creído. Porque para que él estuviera allí con ese trabajo, esa autoridad que él tenía, era porque él reconocía, tenía fe en aquel que estaba haciendo milagros en ese lugar. De lo que él había escuchado, él creyó. Si no, no hubiese llegado. Mucho menos humillarse, que era inclinarse ante Jesús, pero él se rindió. Eso es lo que él hizo. ¿Y qué nos demuestra eso? Que el que nosotros hagamos ese acto de entregarnos a Jesús, algo tiene que pasar. Un cambio tiene que haber cuando nosotros nos rendimos. ¿Y cómo sabemos que algo tiene que pasar? Bueno, hay versículos bíblicos que también nos respaldan esto. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ¿qué dice que él va a hacer? Oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor nos está prometiendo que si nosotros nos humillamos ante Él, si traemos nuestra necesidad y nos rendimos ante Él sabiendo que no hay más, no hay nadie que de verdad nos pueda ayudar, aunque nosotros creamos que si el jefe tiene la autoridad de darme el trabajo que yo necesito, que si algún problema en la escuela y la directora de la escuela tiene la autoridad para resolver el problema con mi hija para que continúe en la escuela. No, no son ellos. Nosotros primero debemos de recurrir a Dios, quien es el que tiene el poder y control de todo. Y dice que cuando lo hacemos, cuando nos humillamos, esos son ejemplos sencillos, los que acabo de dar, pero que cuando tenemos problemas graves en nuestra vida, cuando de verdad lo que nos está ocurriendo, nosotros no podemos hacer ningún cambio, cuando estamos llorando porque estamos sufriendo, porque algún hijo o hija no se convierte al evangelio, nuestro esposo no se convierte al evangelio, y por más que nosotros le digamos no ocurre ningún cambio, es porque nosotros a quien debemos de recurrir es a Dios, es humillarnos ante Él y ponerle nuestra necesidad a Él, porque el único que puede hacer cambios en nuestra vida es el Padre. Entonces, este hombre reconoció la autoridad y algo iba a pasar. Al él humillarse, postrarse ante Jesús, algo iba a pasar, porque el versículo que leímos también dice que sí, ocurren cambios. Ocurren cambios cuando nosotros entregamos nuestra necesidad a Dios, nuestra vida, más que nuestra necesidad, nuestra vida, nuestra voluntad a Él. Y dice el versículo 42, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Esa era la necesidad que él tenía. Esa era la razón por la que él había llegado, porque tenía una necesidad fuerte. Su hija se estaba muriendo, describe aquí la Biblia. No solamente estaba enferma, estaba grave porque estaba muriendo, dice. Y continúa diciendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Entonces, él iba con esa necesidad, con esa urgencia. Y cuando él iba
buscando de Jesús, cuando él llegó a buscarle a Jesús, dice que la multitud le oprimía. A lo mejor no lo dejaba, le costó poder llegar a Jesús. Le costó poder llegar ante él y poder postrarse y poder agarrar la atención de Jesús, porque dice que había una multitud que le oprimía. Cuando nosotros hemos estado en una situación así desesperante y por fin reconocemos que solo en Cristo podemos encontrar la salida, que solo Cristo nos puede ayudar, que aquel tumor que nos dicen que tenemos está en un lugar inoperable y nosotros reconocemos que no hay nadie que nos pueda ayudar, que los médicos no pueden, ya dijeron, en el lugar donde está no se puede operar. ¿Qué tenemos que hacer? Esas son las opresiones que nosotros a veces sentimos en la vida. Nos sentimos oprimidos por las circunstancias. A lo mejor ya has orado por años y años por tu pareja y tu pareja no cambia, no deja el vicio, no deja de ser mujeriego. No deja de andar en los domingos dándole importancia a todo menos a ti, a tus hijos. Y por más que has orado, no cambia. Cuando sientes esa opresión, que ya no hayas más y vienes y te humillas y buscas de él. Dice que Jairo sentía la opresión, no solamente espiritualmente, porque él venía afligido por su hija, pero sentía la opresión de aquellos que no lo dejaban avanzar, que no lo dejaban llegar ante Jesús, que él quería llamar la atención de Jesús, pero no podía. A veces nos pasan cosas alrededor que no nos dejan avanzar, que nos tienen oprimidos y nosotros no nos damos cuenta que la salida es llegar a esos pies de Jesús como lo hizo Jairo. Pero no nos damos cuenta, andamos oprimidos, andamos haciendo lo que podemos, queriendo cambiar a nuestro esposo por nuestros propios medios, queriendo corregir a nuestros hijos con la corrección que a lo mejor se nos enseñó, pero no es la corrección que debemos aplicar en ellos con la sabiduría de Dios. Porque si lo hacemos con la sabiduría humana, déjame decirte que estamos cerrando. Si tu castigo es, ok, te voy a quitar el teléfono por 1 hora, ¿usted cree que con esa corrección usted va a hacer que su hijo cambie? Pero si usted busca de Dios y busca la sabiduría de Él, estoy segura, el Señor le orienta qué tiene que hacer para que ese hijo haga lo que usted quiere que haga, para que vaya por el buen camino. Entonces, Jairo se sentía oprimido, como a lo mejor usted y yo nos hemos sentido oprimidos muchas veces, deseando encontrar un cambio y no lo vemos. A veces puede hacer que nuestra opresión sea porque trabajamos y trabajamos y trabajamos y no vemos que salimos de la pobreza, no vemos que nada cambia, que vamos de cheque a cheque aunque trabajemos 12 horas. Nos oprime todo eso. Pero ¿ha buscado usted a Dios? ¿Ha buscado usted a Jesús? ¿Ha entregado su vida a Él? ¿Ha rendido esa necesidad a Él? ¿O sigue buscándolo por sus propios medios hasta terminarse el cuerpo de cansancio? Si usted le busca a Él, va a encontrar una respuesta, porque Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, así nos lo confirma. La leímos y dice el Señor que si se humilla su pueblo y cambia sus caminos, hay 2 requisitos, y cambia sus caminos, porque de nada nos sirve reconocerlo y seguimos haciendo lo mismo. Pero si reconocemos y cambiamos nuestro camino, algo va a ocurrir como ocurrió a Jairo, que lo vamos a llegar a descubrir poco a poco en el transcurso del programa. Entonces, el Señor promete que algo nos va a pasar, algo va a ocurrir. La multitud apretaba a Jairo, se le dificultaba el poder encontrar a Jesús. A lo mejor avanzaba un poquito y otro poquito y alguien se le metía y llegaba antes a donde estaba Jesús y lo empujaban y retrocedía y volvía al lugar de donde estaba. ¿Te has sentido así alguna vez?
¿Has sentido que a lo mejor has avanzado un poquito y algo te pasa y te vuelves a quitar la fe? ¿Te vuelves a sentir oprimido? ¿Te vuelves a sentir que estabas en el mismo lugar donde empezaste? ¿Qué tienes que hacer? Jairo se dio Jairo y dejó que la multitud, cuando lo empujaban, lo retrocedían. Esto yo me lo estoy imaginando, porque dice la palabra que lo oprimían. Yo me estoy imaginando la dificultad de él para poder llegar a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué hizo Jairo? Se dejó y ya no siguió avanzando y dijo, no, aquí no voy a llegar nunca a donde está Jesús. Estos son muchos y aquel está más alto que yo y lo va a ver a él primero y a mí no. Yo ya mejor me voy de regreso y voy a llamar al doctor y a ver qué puede hacer él por mi hija. ¿Eso hizo Jairo o hizo algo contrario? Vamos a seguir leyendo y viendo qué es lo que pasa. Pero eso nos muestra a nosotros de que debemos de perseverar. Aunque las circunstancias no se vean bien, aunque las cosas no se vean que estén cambiando, tenemos que perseverar, humillarnos ante Él, entregarle todo y perseverar. Le escuchaba un testimonio de un muchacho. Ustedes saben que siempre me gusta dar testimonios porque es alimento a nuestras vidas. Este muchacho estaba ya cansado. Dice que vivió en un hogar con el padre alcohólico. El padre llegaba, lo humillaba, lo maltrataba física y espiritualmente. A él, a su madre, su hermano, todos sufrían, pero él decidió, como mucho pasa, el camino fácil para tratar de olvidar lo que estaba pasando en su casa, y comenzó a usar él también lo mismo que usaba el papá, el alcohol y las drogas. Y se comenzó a perder en eso, a perderse tanto. Fue creciendo y siguió cada vez perdiéndose más en las drogas y el alcohol. Y cuenta que un día iba con un amigo en un carro y iba haciendo un juego que ni sabía yo ni cómo se le llamaba, pero dice que se le llama chicken en inglés. O sea, en español, claro que la traducción fuera pollo, pero sería como cobarde, tratando de hacerse como retar eso, de que estaba retando. Iba con su carro retando a los vehículos que venían, a ver qué tanto se le acercaba al carro que venía y si se podía esquivar. Ese era el juego que venía haciendo, y en una de esas fue tan rápido que hizo el giro, que dio vueltas, cayó, voló del vehículo y como resultado de eso terminó de la cintura para abajo paralizado. Y cuenta que pasó deprimido totalmente en su casa. Luego pasó tiempo así, deprimido, sumido en eso. Cuenta que eventualmente salió de su casa, pudo salir de allí porque pasaba solamente metido en la casa porque estaba muy deprimido. Cuando eventualmente pudo salir, siguió en las mismas, siguió tomando el alcohol, usando las drogas cada vez más y más, tratando de matar ahora también la depresión que sentía. Y lo arrestaron porque traía drogas, lo arrestaron y fue en la cárcel donde conoció a Jesús y se humilló, porque él estaba cansado y se dio cuenta que no había manera. Había buscado en el alcohol refugio, no lo había encontrado. Nada había cambiado, más bien empeoró la situación. Entonces buscó a Jesús, se humilló, dice que allí se entregó a él, allí le dio todo, como dice el versículo que leímos, como lo que hizo Jairo, se entregó a él con su necesidad y el Señor cambió su vida totalmente, sanó su vida. Dice que pasaba literalmente el día entero en la presencia de Dios leyendo su palabra. Pasó 2 años en la cárcel y salió con una vida restaurada, un corazón nuevo. Dice que una de sus oraciones en la cárcel era que su padre fuera también liberado del alcoholismo. Mientras él estaba en la cárcel, efectivamente eso ocurrió. El Señor contestó su oración. Él salió con una vida restaurada,
con un corazón nuevo, había ganado la vida eterna porque recibió a Cristo y también conoció una esposa y ahora tiene un hogar y es feliz. Es feliz porque tiene a Cristo, pero ¿qué hizo? Se humilló. Pero si nosotros tenemos una necesidad y no buscamos a Jehová, no hacemos lo que Jairo hizo, no vamos a salir. Si buscamos la salida en otras cosas. Vamos a seguir leyendo y dice el versículo 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, sino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo al pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún. Esa es otra historia, no nos vamos a concentrar en esa. Pero dice que estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Cuando por fin este hombre alcanza a llegar a Jesús, alcanza a llegar a tener la atención de Jesús porque estaba ahí postrado ante él, le llamó la atención a Jesús, le había expuesto a Jesús su necesidad. ¿Y qué ocurre? Algo pasó en el camino y Jesús se tuvo que detener. Se detuvo a atender la necesidad de esta otra mujer. Entonces, a lo mejor tú te has sentido en esa misma posición, que has estado orando, has estado pensando que ya por fin vas a recibir el milagro por el que has estado orando. Y aún no llega. Algo interfiere, algo pasa en ese camino donde tú crees que ya estás llegando a recibir el milagro y algo pasa y aún no llega. Yo recuerdo que cuando yo oraba por la sanidad de mi esposo, yo oraba, me arrodillaba y con toda la fe del mundo yo clamaba esos versículos de sanidad y yo decía, ahorita que lo llegue a ver, ya va a estar bien, porque la palabra dice que hay que orar con fe, hay que creer y yo sé que cuando yo llegue donde él ya va a estar bien, ya va a estar sano. Llegaba donde él y nada había cambiado. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que si nosotros nos dejamos vencer, nosotros dejamos de perseverar, no vamos a llegar al propósito por el cual estamos a lo mejor atravesando por alguna situación. Hay oraciones que el Señor contesta pronto porque tienen que ser contestadas pronto. Pero hay otras oraciones que son procesos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a perseverar, porque aquí este hombre escuchó que le dijeron, ya no molestes al maestro, tu hija murió ya para qué le está diciendo que llegue, ya no hay nada más que hacer. Murió, no le están diciendo tu hija se puso más grave, que quiere decir que todavía tiene esperanzas, sino que le dijeron ya murió, ya para qué lo molestas. Entonces, podemos haber estado pasando o estar en un momento así. Yo pude haber dicho, oré con toda la fe del mundo y no veo cambio. Todavía sigue él atormentado del dolor. Pude haber dicho eso y haberme dado. Pero si nosotros perseveramos, vamos a llegar al propósito por el que el Señor nos está pasando por alguna prueba. Porque puede ser que inclusive puede ser que
lo que, por lo que estamos orando, cómo lo estamos orando, no es exactamente como el Señor te lo va a dar, porque ese no es el propósito del por qué estás pasando por eso. Algo vas a aprender, algo vas a cambiar, algo vas a mejorar. El Señor te va a usar para un propósito. Y ese era la razón principal por la que estabas pasando. Pero te vas a dar y vas a renunciar a lo que a lo mejor Dios tenga para ti y decir, no, Dios no me escucha, ya yo traté con él y él a mí no me oye. Las cosas no cambian. Se interpuso algo, algo pasó y no cambian. Como este que pudo haber dicho, ya para qué le molesto. La mujer sanó a la mujer del flujo. Esta me vino a quitar a quitar el tiempo. La sanó, él se quedó allí. ¿Por qué Jesús hizo esto? Porque sabiendo que había una urgencia en la necesidad de Jairo, él se detuvo a ayudar a otra persona. Puede hacer que tú digas eso, pero si tú dices eso y dices, a lo mejor ya Jesús ya no me oye, mejor me están diciendo que este santero, si yo voy donde él, a aquel le resultó, le salió esto bien, le sanó, le quitó. A nosotros nos llegaron a decir así en una oportunidad. Ese es el diablo. Nos llegó a decir, tengo un hermano que estaba adolorido, fue donde el santero y le quitó lo que tenía. Vaya usted con él. Pero si nosotros somos cristianos y reconocemos que solo en Cristo hay salvación, que solo en Cristo hay poder y que aparte de él todo lo demás, como ese tipo de cosas, son del diablo, no importa que lo busquemos para sanidad, si nosotros estamos poniendo la fe en otra cosa más, entonces no vamos a recibir lo que el Señor quiere para nosotros, porque nuestra fe no está puesta en Dios, está puesta en otra cosa. Si nosotros hubiésemos ido a donde esa persona nos dijo, hubiésemos fracasado, hubiésemos retrocedido. A lo mejor ya ni estuviera yo aquí sentada, porque a lo mejor el enemigo nos hubiera atacado tanto, nos hubiera debilitado nuestra fe, que a lo mejor ya yo no estuviera aquí hablando de la palabra de él. Entonces, no dejes que el enemigo te meta cosas en la cabeza e interfiera con tu fe, porque aquel perseveró, Jairo perseveró, este no se dio. Dice Santiago capítulo 1, verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vamos a continuar con el tema. ¿Cuántos minutos nos quedan? Bueno, Jairo perseveró. Él pudo haberse dado y haber dicho que el Señor ya no había contestado. ¿Ya para qué? Si Jairo se hubiese dado, no hubiera encontrado la respuesta que tuvo. Si Jairo se hubiera dado, se hubiera quedado con lo que le estaban presentando en ese momento, que era que su hija estaba muerta. Entonces, estamos en el tiempo de la espera a lo mejor. ¿Qué hacemos en ese tiempo de espera? ¿Qué hacemos mientras esperamos en que el Señor conteste nuestra necesidad? ¿Nos damos? Como esos que le llegaron a decir a Jairo, esos se habían dado. Esos no creían, no tenían fe en Jesús, porque estoy segura que Jairo tuvo que haberle dicho, voy a buscar a Jesús, voy a ir a buscar la ayuda, porque si ellos sabían dónde Jesús estaba, quiero decir, dónde Jairo estaba. Estas personas que le llegaron a avisar sabían dónde Jairo estaba. Entonces tuvo Jairo que haberle dicho a ellos a qué iba. Iba a buscar a Jesús. Estos tenían fe. Jairo tenía fe, pero estos llegaron a decirle, ya no hay nada que hacer. Si él hubiese escuchado la voz de estos y se hubiese quedado allí y no hubiera esperado y perseverado, porque él estaba esperando a que Jesús terminara el trato con la mujer. Jairo estaba esperando que Jesús terminara de hablar con la mujer, de sanarla. Ella le expuso lo que le estaba pasando. Eran minutos, pero para Jairo estoy segura que no se sintieron como minutos.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos mientras estamos esperando? Vamos a continuar con la segunda parte de este tema en el siguiente programa para poderle dar término a esto, ver qué el Señor nos quiere decir, qué entonces hacemos mientras estamos esperando, cómo podemos hacer para esperar en el Señor. Así que los invito a que no se pierdan la segunda parte de este programa la próxima semana, martes a las 7 de la noche, y no se olvide de suscribirse a nuestro canal. Les damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy y no se pierdan el siguiente programa. Hasta la próxima.